en Primera de Samuel, capítulo 30, si usted lo tiene, dígame que sí. Y entonces leemos unos versículos de la palabra del Señor, unos versículos de la palabra. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David a los suyos y a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo, los que estaban con él, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero dice la Biblia así: mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Diga conmigo: David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él, el sacerdote, dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Los alcanzarás y los librarás a todos los tuyos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Esto es la palabra del Señor. Como digo, quiero hablarle a usted en esta primera sección con la ayuda del Señor, luego hablarle en las otras de Dios y de la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Creo que cada pastor que está aquí en esta mañana es oro puro para la gloria de Dios. Y claro, pero no todos los que están aquí son pastores o ministerios así. Puede que algunos sean un papá, una mamá, liderando la casa, el hogar, la familia, diferentes entes donde usted tiene que realmente llevar adelante lo que Dios ha puesto en sus manos. Y cuando yo me fijo en esta palabra del Señor, me da fe al corazón. Me inunda de confianza la palabra del Señor. Este muchacho llamado David recibe una palabra unos 13 años antes de asumir. 13 años antes, él recibe una palabra que va a ser rey sobre la nación de Israel.
Y cuando recibe la palabra, recibe una variedad de conflictos, de luchas tan grandes este hombre. Pero tenía una palabra de Dios, una palabra de Dios. Y una palabra de Dios es victoria. Una palabra de Dios es un ancla fuerte. Una palabra de Dios no puede fallar. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Cuando Dios a usted, quizás en el pasado, en algún momento, el Señor dejó caer una palabra por la escritura o algo profético o un sentir, lo que Dios dijo se va a cumplir. Y Dios no va a llegar tarde, Dios va a llegar oportunamente, porque Dios ha sido, es y será fiel con nosotros. Digo que Dios fue, es y será ¿qué? Fiel con cada uno de nosotros. Dice el Salmo 138, dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí. De nuevo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y entonces cuando usted, yo y todos los que estamos acá tenemos una palabra así, sabemos que no hay economía, que no hay cultura, que no hay geografía, que no hay diablo que pueda detener el decreto del Señor. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Y lo que Dios le ha hablado a usted se va a cumplir. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Fuerte gloria a Dios en esta tarde. Y entonces es allí donde yo veo que este hombre, David, está trabajando en esta área. Y cuando está trabajando todo esto, como dije recién, comienzan a venirle a aparecer algunas luchas y adversidades. Y caminando por tantos años con mis hermanos, los pastores, los evangelistas, hay momentos que no sabemos por qué, pero pareciera que las cosas no salen bien. Y a este David, en un momento muy extremo, es como que le pasa a lo siguiente: él ahí no tiene cómo responder a las circunstancias. Es como decirles a ustedes: hay que hacer algo, pero no sabemos qué hacer porque realmente es demasiado grande el desafío. Pero más grande que la adversidad siempre es nuestro Dios todopoderoso. Y uno ve esta realidad. David tiene una circunstancia que dice que los soldados que estaban con él querían apedrearlo. Y usted sabe que si la gente que está al lado le perdió el crédito, le perdió la confianza, entonces está muy, pero muy limitado. Y este hombre estaba agotado. Pero dice el texto sagrado: David se fortaleció en el Señor. Y cuando dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor, habla de una palabra que Dios le dice: has perdido todo, pero lo vas a recuperar. ¿Cuánto? Todo. Vas a recuperar de tal manera todo, porque de por medio hay una palabra: recuperar y restaurar. Y a mí me gustaría hablarle a este ambiente espiritual y decirle a nuestros hermanos, por algunas cosas que venimos viviendo, que Dios está trayendo un tiempo de restauración. Está trayendo, escuchen bien los pastores, hay pastores que han sembrado, que han trabajado,
que han invertido y que han esperado y sido fieles, pero todavía no ven lo que querían, lo que deseaban o lo que creen que van a ver. Pero son días que el Señor comienza a que lo sembrado va a germinar para la gloria de Dios. Y las oraciones de esos hombres y mujeres de Dios están comenzando a moverse fuerte y hay grandes respuestas del cielo hacia la tierra. Bendito sea el lugar donde Dios te puso, bendita la iglesia que junto al Señor estás edificando y que puedas florecer en cualquier ambiente para la gloria del Señor. Alguien en fe diga gloria a Dios en esta hora. Y ahí entonces este hombre David dice que no tenía fuerzas ni para qué, ni para llorar. Ahora, dígame la verdad, si está en ese estado, está complicado, ¿no? Decirle al que está al lado, ¿qué le dirías a David? Decirle. Dice que no tenía fuerza, escuche, no tenía fuerzas ni para llorar. Este sí que estaba muy, pero muy necesitado, estaba muy necesitado. Y entonces nos dice el libro de Crónicas 14:8 así, escúchenlo nomás. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron los filisteos en busca de David. Y cuando David los oyó, salió contra ellos. Pero fíjese algo, cuando Dios lo había ungido, aparecieron todos los filisteos contra la unción que portaba David. A más unción, por allí puede venir más lucha, pero vendrán más victorias. Porque lo de Dios prevalece, porque lo de Dios siempre prevalece. Lo de Dios es realmente victoria para usted y para mí. Y gracias a Dios que uno acá en esta oposición que ve de este hombre David, un hombre que está diezmado en sus fuerzas y demás, él dice algo gloriosamente bueno: llamen al sacerdote porque yo quiero consultar a Dios Todopoderoso. En esta República Argentina, hace unos pocos años atrás, vino un hombre de Dios, quizás uno de los predicadores más famosos del mundo, un señor llamado David Wilkerson. Y este David Wilkerson preguntó en un auditorio grande acerca de cuántos ministerios estaban, como quien dice, cansados o estaban con necesidad de fuerzas, de renovación y muchas cosas más. Y se levantaron 700 ministros del Señor. Cuando él vio los 700 ministros, dijo al traductor: traducirle bien y explicáselo bien porque seguramente hay un error. Entonces el traductor, Omar Cabrera se llama el hombre de Dios, tradujo de nuevo y de nuevo 700 personas se pusieron de pie diciendo: necesitamos fuerzas nuevas del Señor. En esa reunión, el hombre lo que estaba diciendo es que Dios va a traer fuerzas nuevas sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes necesitan fuerzas nuevas del Señor? Diga conmigo: necesito a Dios y Dios vendrá estos días sobre mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Y ahí entonces uno ve que un hombre como David, promovido al liderazgo, y aunque está en esta circunstancia, y usted y yo, ya digo, usted puede estar en un consultorio, puede estar en un hogar, puede estar liderando una iglesia, pero usted es líder de algo, usted está conduciendo algo. Usted tiene la actitud para que lo que Dios puso en sus manos, llevarlo a mejores resultados. Y cuando esta palabra viene a mi corazón, a mí me pareciera como que un líder es como una brújula en manos del Señor. Como que da dirección, como que da un norte, como que da una influencia, como que da realmente todo esto que hace a ayudar a las personas a seguir un buen camino.
¿Por qué? Porque ese líder ha ido donde otros no han ido y entonces los está tratando de llevar a ese lugar que es el lugar de la presencia de Dios y de los proyectos de Dios Todopoderoso. La palabra nos dice, la escritura nos dice de que este hombre estaba vagando por muchos lados por este tema, por este problema que él estaba teniendo. Pero yo creo que Dios nos va a dar estos días, a través de todos los hombres de Dios que van a predicar, nos va a dar sabiduría, ciencia, revelación, entendimiento, consejo de lo alto. Dios va a hacer que su sabiduría fluya para cada una de nuestras vidas. Lo repito, creo que Dios nos va a dar sabiduría a todos y cada uno de nosotros. Ahora, esta característica de este hombre llamado David, él es un líder que debe conducir. Si usted ha tomado un colectivo, recién me decía el hombre del hotel, pero ¿cómo no se tomó el, no sé cómo se llama ahí, donde dormís y todo eso? Y yo decía, Señor, con las ganas de dormir que tenía. Casi hablo en lengua cuando me dijo así. Pero cuando uno piensa en un colectivo, piensa y lleva gente y lleva esos asientos llenos, el pasajero puede ir hablando con el vecino, con el que está sentado al lado. Puede también, si está cansado, dormir. Puede que vaya leyendo algo. Puede que haga cualquiera de estas cosas, o puede, como me pasó a mí hace un rato, venía mirando el verde por todos lados cuando la neblina nos dejaba, qué verde precioso que hay por acá. Y entonces estaba mirando todo eso. Pero uno que conduce no puede dormir, no puede distraerse. Tiene que estar mirando hacia adelante y mirando el espejo retrovisor, porque es el conductor de ese lugar. El hombre de la casa que está acá, usted es el conductor de su hogar para la gloria de Dios. El pastor que está acá con el grupo de líderes es el conductor de la iglesia para la gloria del Señor. Entonces necesitamos que cada uno de estos hombres de Dios puedan tener esa gracia de creer que en Dios en este tiempo vamos a ir hacia adelante. Que no es realmente, por así decirlo, mantener la cosa, no es quedar a pie firme. Dios va a abrir puertas de bendición. Dios va a derramar cada gracia y favor que estamos necesitando para la obra del Señor. Pero ¿qué hacemos si tenemos a un hermano liderando, o un papá o alguien que está pasando un momento donde las fuerzas no están a pleno? Donde la realidad es que él necesita más que la casa, que la iglesia. Él necesita más. Y Dios no de ninguna manera abandona a sus obreros, ni tampoco al cuerpo de Cristo. Dios es la fuerza de nuestras vidas. Dios es la fuerza de nuestras vidas. Dios es la fuerza de nuestras vidas. Y entonces es como que estudio el texto de una manera y de otra, y como que Dios me dice: toma control de las cosas, pero toma control de tu vida. Porque si algo te descontrola, lo que te descontrola te gobierna, te domina. Pero si Dios está al mando, entonces Dios está en control, aunque yo no tenga muchas fuerzas, pero Dios es el timón de mi vida. Y cuando veo esta palabra, es como que el Señor me está diciendo: invierte en tu vida, invierte en tu persona. Y yo quisiera animarle a los hermanos, a los siervos de Dios, a la gente,
no piense que estoy hablando de egoísmo, no estoy hablando de reservas, no estoy hablando de poca entrega, de cálculo. No, nosotros los siervos de Dios estamos dispuestos a morir por Cristo. Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor Dios Todopoderoso. Pero quiero decir que hay momentos que tenemos que pararnos y decir cómo retroalimentar la vida. Cómo volver a estar en la plenitud de mis fuerzas y de mis capacidades para que Dios pueda hacer lo que Dios quiera hacer. Cómo salir de la circunstancia que estoy para que realmente yo pueda de verdad bendecir a la gente que Dios ha puesto para que pueda inspirar en esto que se llama la iglesia del Señor. Y cuando yo veo a este hombre, a David, yo lo veo de esta manera. Arriba, diga conmigo, arriba. Tiene a Saúl. ¿Quién es Saúl? Es un rey. Es el rey Saúl. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que hicieron cosas buenas y le pagaron con cosas malas? Baje la mano. Si no, cerramos el culto acá nomás. Pero le ha pasado, ¿verdad? Ahora, ¿qué opina usted de este muchachito? ¿Este David lo ayudó o no lo ayudó a Saúl el rey? Sí. Fíjese que este tenía problemas espirituales, demoníacos. Y creo que David era de la congregación de Goya. Y tocaba la música. Y cuando tocaba, los diablos se le iban. Y el hombre quedaba, ¿qué? Libre por un tiempo. Luego él mató al gigante Goliat. El Goliat gritaba y decía: ¡hey! ¡Denme un hombre! ¡Denme un hombre! Había un ejército, pero no había un hombre. La masa no hace la distinción. La distinción la hacen los ungidos del Señor. Y la masa nos enseña algo: que Dios, si unge a uno, puede traer 1000 victorias en el nombre del Señor. Ahora, lo bendijo, lo ayudó, lo alentó. En un momento pudo matarlo cuando este hombre estaba tan motivado a dañar a David, pero David no lo tocó. Y dice: no le voy a hacer mal porque él es el siervo de Dios, el ungido. Y todo esto. Sin embargo, cuando él está, diga conmigo, necesitado, él no puede mirar hacia arriba y decir: Padre mío, Rey mío, autoridad mía. No puede mirar, porque lo único que recibe de arriba es toda una situación de negatividad. Y tiene a los soldados, que usted sabe cómo pasó esto si estudió la Biblia. Estos eran gente endeudada, gente que estaba en depresión. Y David los bendijo, David los ministró, los levantó. Y esto es así, nos pasa a los pastores y al que no es pastor también. Cuando todo anda bien, la gente dice: ese es mi pastor. La gente dice: ¡ja! Mire, cuando... Y vos salís así de los cultos. Pero por alguna razón que no sé, por ahí algo no salió bien. Yo sabía que te levantan y te acuestan. Por lo menos por allá por Buenos Aires. Pero dígale que está al lado suyo: vamos a cuidar a los siervos de Dios. Dígale que está al lado suyo. Fuerte, fuerte, que le vamos a cuidar a los siervos del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que ahí están los 600 muchachos y todos dicen una sola cosa: hay que matar a David. Y la pregunta es: ¿qué solucionamos matando al pastor? No sé por qué encuentro tanto feedback acá en esto. Y debajo tiene que desaparecieron los niños,
las mujeres. Pero quiero hacer una salvedad. Por favor, no se copie de David. Hermano pastor, dice ahí, 2 mujeres tenía este. Aleluya, aleluya. Cada una con la suya. Más que eso es pecado. Pero ahora, fíjese usted, digamos la palabra, no me gusta usar la palabra pero fuerza, pero digamos palabra energía. ¿Dónde la direcciono cuando estoy así tan necesitado? Hacia el rey. ¿Qué voy a sacar mis broncas y decir, qué paz, te ayudé, te bendije y mira cómo? No sirve. ¿Qué me voy a enojar con los que están al lado mío? No. ¿Y qué voy a deprimirme porque no encuentro? Tampoco. Entonces, esto que hablo, hace muchos años, quien te habla era consejero de los pastores de las asambleas de Dios. Tendríamos más o menos 1300, 1400. Por eso no te hablo por hablar, digamos, algo. Hablo con conocimiento de causa. En vez de apuntar la energía para otro lado, apúntala hacia adentro. De vuelta, no es egoísmo. Si Dios me da fuerzas, puedo bendecir a otro. Si Dios me restaura, puedo restaurar a otro. Si Dios me da, entonces puedo dar. Si Dios me habla, puedo hablar. Si Dios me bendice, puedo bendecir. Dios te haga 1000 veces más fuerte de lo que estás en este tiempo. Y la Biblia entonces me enseña que este hombre llamado David hace una inversión sana. ¿Cuál es la inversión? Le habla al sacerdote Abiatar y le dice: Abiatar, revelame la palabra. Y entonces quiero perseguirlos, pero quiero ahora sí pararme y decirle: Dios, ¿qué hago? Y lo consulta a Dios. Y Dios le dice: David, levántate, comenzá a perseguirlos, porque lo vas a recuperar todo. Ahora, míreme, él está acá y recibe una palabra. Déjeme decirle algo. Este hombre hacía un año y 6 meses que no consultaba la palabra del Señor. Tenía el sacerdote, pero realmente era una decoración. Vuelta, le digo, la palabra de Dios es poderosa para nuestras vidas. La palabra de Dios prevalece sobre toda palabra. La palabra de Dios tiene y es poder para cada uno de los que estamos reunidos esta mañana en este lugar. La palabra va a prevalecer. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Y entonces este hombre recibe la palabra. ¿Y qué es lo que hace? Sale detrás y comienza a correr detrás de esas pandillas, de esa gente, de esos ladrones, de esos salteadores, y comienza a ir y a correr. Pero a mí me llama la atención cuando caminé con el texto. Digo, ¿cómo puede ser que acá no tiene fuerzas para derramar una lágrima? No hay fuerzas. ¿Y cómo puede ser que después de una palabra el hombre sale corriendo? Debe ser un milagro del Señor, y que los hay muchos. ¿Se acuerda cuando con esa torta que comió Elías caminó 40 días por el desierto? Ese es Dios. No es la comida, no es el sueño, no es la vitamina. Es Dios, 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 es Dios. Y hermanos míos y hermanas mías, dice la palabra, que cuando él recibe el dicho del Señor, sale detrás de esa gente. Él tenía 600 colaboradores, tenía 600 en ese equipo de él. Pero después de un trecho, 400 siguen con él y 200 se quedan en el camino. 400 siguen y 200 se quedan en el arroyo llamado Besor.
Y David es un líder extraordinario, porque él sabe que a una persona agotada no le podés pedir exactamente nada. Hay gente que lo ha dado todo, hay gente que lo rindió todo, y lo que hay que hacer es en Dios descansar, que si la persona está así, no llevarlo a un extremo donde las cosas pueden salir mal. David está en este cuadro precioso haciendo algo que hace cada líder espiritual. Trabaja con lo que tiene, trabaja con lo que Dios le ha dado. Y si Dios le dijo perseguilo, que los vas a alcanzar y los vas a vencer, no importa 600, 400, 200, no importa el número, David dice, lo que tengo lo voy a usar. Y a mí me gustaría en esta mañana, que siento la presencia de Dios en este lugar, que usted le diga al que está al lado tuyo, contá con lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado sea suficiente para tu vida. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Si eres ministro, Dios bendiga a los que te rodean. Y los que te rodean te puedan comprender, te puedan entender, te puedan interpretar y te puedan levantar los brazos, y formes el mejor equipo de estos últimos tiempos para la gloria de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Alguien que dé un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo. Hemos comenzado bien. Vamos a continuar bien. Y vamos a llegar bien. Alguien dígalo conmigo. Hemos comenzado bien. Vamos a continuar y vamos a llegar. Alguien tiene fe y da un grito de júbilo al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, cuando consulta David a este sacerdote de Dios, consulta la voz de Dios, de vuelta les digo, mis hermanos, la palabra de Dios es en estos días gloriosamente fuerte para cada una de nuestras vidas. Y cuando uno ve esto del sacerdote diciéndole, o por así decirlo, respondiéndole, el libro sagrado en estos días es vital para la iglesia. Estuve reunido con gente que se dedica a la literatura y me decían que hay un temor muy grande porque cada día hay más Biblias, más versiones, pero no hay más lectura. Que nuestra asamblea reunida acá diga, la palabra la voy a comer todos los días, porque Dios está en estos días hablando. Entonces, yo me acuerdo de mi bien amado Juan José Chorruarín, que él, cuando me hablaba de sus devocionales con la querida esposa Mabel, y que se reunían, y que él hablaba de que de vez en cuando algo se iluminaba, algo salía, algo, el don profético de ese hombre tan extraordinario. Pero por ser un profeta extraordinario, nunca dejó que el libro sea el mayor aporte de su vida. Entonces, esta palabra en estos días te va a hacer bien si tú la lees a la luz del Espíritu Santo. El autor es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contigo cuando tú la lees, la luz de Dios alumbrará tu alma, tu espíritu y tu conocimiento. Vendrá más luz del Señor porque el autor, el Espíritu Santo, está contigo. Hay veces que detrás de alguna palabra, de alguna, suele haber solamente alguna doctrina o algún conocimiento de esto. Pero para usted y para mí, que amamos la doctrina y la sana doctrina, sabemos que detrás de esto hay palabra.
pero detrás de un encuentro con Dios, detrás de una gracia, de eso que llamamos me encontré con Dios, hay una revelación del ser de Dios. Y lo que nos ha pasado es que cuando nos encontramos con Dios, nos damos vuelta y nos acordamos de ese día, de esa hora, y decimos: ese día, en esa hora, en esa circunstancia, Dios me habló. Y estamos atravesando diferentes momentos, pero eso es un sostén, eso es como una fuerza, eso es como un recuerdo que se activa y decimos: yo sé que no soy un entrometido en esto. Dios me habló, y porque me habló estoy aquí. Y porque me habló es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios en esta hora? Y entonces, cuando leo esta preciosa palabra de Dios, yo me doy cuenta que el hecho de leerla y el hecho de entenderla no es el fin. El fin mayor para este tiempo de gran movimiento de muchas cosas, especialmente la cultura, nosotros sabemos que el fin es conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por la palabra de Dios Todopoderoso. Y cuando Dios viene con su palabra, cuando Dios viene con su gracia, entonces ahí comenzamos a ver que detrás de cada versículo, diga conmigo, detrás de cada versículo está Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Claro, detrás de la palabra siempre está Dios. Y ya no apelo a entender, a comprender o a que me llene, me sacie solamente el entendimiento. Quiero que Dios afecte mi corazón, afecte mi oído espiritual, me afecte de tal manera que yo salga con una palabra, con un rema, con algo que sea un ancla, y que esa palabra me sostenga. David estaba en el peor día, pero llegó a tener el mejor día, para la gloria del nombre del Señor. Diga conmigo: el mejor día está viniendo. Diga: el mejor día está viniendo, y la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos creen esto entonces? Y entonces es allí, en esta palabra, que yo creo que para cada necesidad hay una respuesta del Señor para todas y cada una de nuestras vidas. El Señor, para todas y cada una de nuestras vidas, desafíos, el Señor tiene una respuesta. Y usted, si estuviera tomando un café, me dice: pastor, pero usted no sabe lo que. Posiblemente no sé, pero es muy bueno que tú tampoco sepas de mí. Pero tanto a vos como a mí, Dios es más grande. Y ahora dígale despacito, ya. Oíme bien, decirle. No como anacondia, pero decirle: mírame bien, decirle, mírame bien. Si estás en una lucha, si las cosas no han salido bien, decirle: dice Ibarra que de esta también saldrás. Pero no lo haga tan pentecostal, sea más. Mire que los excesos suelen. Dígale que está todo: de esta también saldrás. Diga fuerte al que está al lado tuyo: de esta también saldrás. ¿Lo cree o no lo cree? Un día, don Juan José Chorrarín, yo estaba para ir a España. España es una tierra bellísima, preciosa en Dios y en todo. Y él me da una palabra. Dice: Pedro, estás por ir a España. Yo no le había dicho a nadie. Estás por ir a España. ¿Y cómo lo sabe, Juan? Porque Dios vino. Y bueno, es medio largo contarle. Vas a ir y te vas a asustar de lo que Dios va a hacer. Sí. Me habían hablado tantas cosas de España, no malas, sino de que era una obra incipiente, que no esto, no otro. Y dice: fíjate que Dios va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto otro. Y dice: cuando Dios haga eso, hacete a un lado. Así que deje que Dios sea Dios.
Y yo estaba atónito porque digo, y se vio en una visión una palomita, símbolo del Espíritu Santo, que era apuñalada. Y don Juan José me dijo, apártate. Yo digo, no sabía qué decir. Digo, ¿cómo puede ser que otra vez me había llamado y me dijo, tenés que operarte porque en la quinta vértebra, no sé cuánto te han dicho? Y digo, ¿pero quién le habló si yo no dije nada a nadie? Y dijo, no pasará el bisturí por tu columna. Y han pasado 20 y pico de años. Entonces, ¿por qué le digo esto? Le estoy diciendo esto porque yo creo que hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para todos nosotros. Toque al que está al lado tuyo y decirle, hay vida después del ministerio, decirle. Aleluya. Y yo hice como el profeta me dijo. Cuando se comenzó a manifestar Dios en una forma extraordinaria, muchas cosas gloriosas, y pasó algo, porque la gente no estaba acostumbrada a eso, y yo realmente ni esperaba eso. Alguien me dijo algo y yo me acordé del profeta. ¿Y qué hice? Sí. No me fui al costado, al recostado. Y mientras más me fui al costado, más lío espiritual había. Vi a los hermanos misioneros americanos abrazarse con los hermanos españoles. Vi a otros, otro que se pedían oraciones luna. Vi de todo. Y yo dije, ¿qué tengo que ver yo en esto? Y ahí descubrí una gran nada. Diga conmigo, era Dios. Y yo creo que si el profeta no me aviva, yo la arruino todo. ¿Cuánto? Y don Juan José me llenó de esperanza para ese viaje. Así que yo fui, no sé, fui bien. Y estaba en un lugar, a la noche predicaba Carlos Anacondia, lo que era la campaña, y a mí me tocaba predicar a los pastores. Toda la mañana era administración a los pastores. Y yo no sé si les conté a ustedes alguna vez o no, pero allí había un doctor, un médico de un país africano, que él perdía sangre, creo que se los conté a ustedes. Perdía sangre, y la sangre lo hacía estar debilitado. Él usaba como pañales, algo así, por toda la sangre que perdía. La esposa, agotada por la salud y porque no le respondía a la iglesia, le dijo, querido, quiero regresar a nuestro país. Allí los dos somos profesionales, tenemos las puertas abiertas para la economía, allí está nuestra familia, allí, yo quiero regresar. Y este hombre, este pastor misionero, le llega la palabra de que habían unas reuniones con Carlos Anacondia, y por supuesto que estábamos nosotros también ahí. Y entonces él se va a esa reunión y llega a la reunión. Y cuando está en la reunión, ahí el hombre estaba como quien dice soportando la vida, porque él decía que la sangre que perdía lo debilitaba mucho y venía ya esto. Y entonces yo estoy hablando acerca de que va a florecer alguien en el lugar que Dios lo ha puesto, en el lugar que Dios lo puso, allí Dios lo va, y que no va a regresar fracasado ni sabía lo que estaba haciendo. Y en un momento este hombre vino al altar para oración. El poder de Dios lo tocó de tal manera, de tal forma, que le cayó fuego espiritual en toda esa zona. Fuego, él decía que era fuego literal que estaba allí. Y el profeta Chorrorín me dijo, anda y soltá todo lo que Dios, porque Dios lo va a hacer.
cuando vos tenés ese adelanto, cuando no tenés eso, andás orando en el hotel, por favor, solta la gloria, hablale, toca a los hermanos, por favor, que el ambiente, Padre, hace algo. Pero iba con una directiva. Y entonces estaba, y el hombre viene de vuelta hasta que le oro 7 veces. ¿Cuántas? Ahora, las contamos. Nunca me enteré, nunca supe nada. 7 veces. Y el hombre dijo, me oró 7 veces y esto y lo otro. Y me fui, dice, a cambiar al sanitario. Y me puse y al rato fui y dice, era mucho menos. Y al rato mucho menos. Y al no sé cuánto tiempo, dice, no tenía una sola gota de sangre que perdiera por ese lugar. Entonces, yo aprecio el milagro y aprecio todas esas cosas, pero lo que aprecio, porque amo a los pastores como ellos me aman a mí, Dios no se olvida de ningún siervo suyo. Y alguien puede estar en un rincón por allá solo diciendo, yo no califico, yo no soy el obispo, yo no soy no sé qué cosa. Pero está allí solo, la mujer no lo acompañó, pero el poder de Dios le puso los ojos, le cayó y el hombre salió completamente nuevo para la gloria del Señor. Y así es Dios con todos nosotros. Alguien diga, tócame Dios en estos días. Alguien diga, Dios, vuélvelo a hacer con nosotros, porque Dios lo que ha comenzado lo va a continuar. Ahora, entremezclado. Entonces el hombre habla con mi esposa, pues yo seguía orando por la gente, y le cuenta la historia a mi esposa, y mi esposa escucha, y él le dice de todas estas cosas que acabo de contarle a usted. Y cuando él llega a la casa, le pasa algo sobrenatural. Es que la mujer aquella que estaba golpeada, que las cosas no salieron bien, dice que cuando él pisó la puerta del dintel de la casa, la mujer le gritó, ¿qué te pasó? Y lo otro fue, comenzó a hablar en lenguas, y hablaba en lenguas y lo abrazaba al pobre moreno, según lo que decía él. Y dice que fue una fiesta espiritual. Ahora, de vuelta, una palabra en Argentina, todavía no llegaste, y cuando llegás, Dios ya se había adelantado. ¿Será que Dios está por hacer algo en tu casa? ¿Será que usted tiene un ser querido por el hospital, sanatorio, la clínica, y Dios puede sanar a lo lejos? Dios puede restaurar algo para la gloria del Señor. ¿Viste cómo somos los pastores y decimos, ay, dejé todo arreglado? Dios quiera que los diáconos me mantengan la cosa. Pero usted no sabe algo, el ángel del Señor quedó allí. La obra de Dios está a los ojos del Señor, y Dios está bendiciendo a su obrero, a su obrera, a los papás, a las mamás, a los niños, a los jóvenes, a los ancianitos que peinan canas, porque esto no es de pastores, esto es para toda esta asamblea preciosa. Saldremos nuevo el día domingo de este lugar para la gloria del Señor. Ajá, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Entonces, te reprendo y te rechazo. Como dice Anacondia, te ato. Una vez yo estaba con un dilema. ¿Con un qué? Y fui a hablar con un hombre de Dios y me parece que el dilema se hizo más grande. Entonces,
El señor este se llama Tommy Tenney. Y yo le decía, hermano Tommy, cuando yo me dedico a las células, los grupos caseros, los grupos, yo me dedico, los bendigo, estoy con ellos, las células comiendo. Pero la paloma en el culto parece que tiene menos aleteo. Me dedico al culto, aletea la paloma y las células se apagan un poquito. ¿Usted me puede dar una respuesta? ¿Me puede ayudar? Yo te voy a enseñar algo, dice, de la experiencia mía, qué sé yo, me comenzó a dar algunas cosas. Dice, la Biblia dice que el sacerdote debe estar entre la puerta y el altar. Diga conmigo, la puerta y el altar. Entre. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que tendrás que estar mucho tiempo con Dios para poder estar con la gente que pastoreas. Si estás con Dios, Dios bendecirá tu vida para que tú puedas bendecir la vida de la gente. Y entonces cuando vayas no darás de lo tuyo, darás de lo que has recibido del Señor. Ahora, esto no es solamente para los pastores, esto es para la mamá, para el papá, para los jovencitos, es para todos. Damos de lo que. Y entonces Tommy Tenney me dijo, cuando estás en el altar, altar significa estar con Dios, rendirte a Dios, recibir de Dios, ser ungido por Dios. Si no podés volverte el ministerio de bienestar social. Estás dando como una entidad, pero la obra nuestra y la iglesia nuestra se llama la iglesia de Dios, me dijo Tommy Tenney. Entonces yo dije, lo voy a tomar y lo voy a llevar adelante y lo voy a usar en el nombre del Señor. Diga conmigo, primero Dios y luego la gente. Y la gente será bendecida por el Señor. ¿Cuántos creen esto? Y me dijo algunas cositas más. A mí me costó unos cuantos pesos traer a Tommy Tenney. Y si fuera ahora, con 40 pesos el dólar, no sé cómo estaría. Me hubiese salido muy caro el hombre, pero bueno. Pero él me dijo, si estás toda la vida frente al altar, frente a la gloria, te puede volver un raro, un místico. Así que no es toda la vida ahí. Debes salir para hacer la vida con la gente. Y cuando sentís que realmente acá se necesita, hay que ir a Dios Todopoderoso. Diga conmigo, las tensiones, fuerte, fuerte, las tensiones se manejan. Los conflictos se resuelven. Ejemplo, si viene un hermano y me consulta, pastor, ¿qué hago? No sé qué hacer, si venir tanto a la iglesia o dejar de venir a la iglesia porque en la casa tengo problemas. Ahí hay que buscar manejar la cosa. ¿Por qué? Porque si usted elige una de las dos, o se queda sin casa o se queda sin iglesia. Hay que manejar la tensión. Y usted va a recibir sabiduría para manejarla de la mejor manera. Ahora, el Señor a usted y a mí nos pide que en este tiempo le pidamos y que estemos, porque Él va a derramar. Escuche, el matrimonio suyo puede reverdecer para la gloria de Dios por el toque glorioso del poder del Espíritu Santo del Señor. Matrimonios sean bendecidos por Dios, que los hijos sean bendecidos hasta la tercera y cuarta generación después de cada uno de ustedes. Bendito, bendito, bendito. Y lo que Dios bendice, no hay diablo que pueda maldecirlo. Bendita sea tu casa, bendita sea tu familia. Gloria a Dios. Alguien que le dé un grito de júbilo al Señor. Gloria a Dios.
¿Y a cuántos de ustedes no le ha pasado algún mover de Dios, algo de Dios, que han estado en las nubes espirituales? Y que oraban y se gozaban y volvían a orar y a leer y a adorar. Pero por ahí se le pasó la pasión. Y siguió haciendo las cosas como la podía hacer. Y la verdad que Dios lo ayudó. Un día yo escuché a un hombre llamado Chong Cho, de la iglesia más grande del mundo, de Corea, no sé qué. Y cuando yo fui a escucharlo al hombre me agarró depresión. Porque yo les he contado a ustedes de que estaba por 3 años en la iglesia y no venía nadie a la iglesia. 3 años. Yo había sido el predicador de la escuela bíblica, pero predicaba en la iglesia vecinas, en la iglesia de los otros pastores. Yo no era predicador. Y yo decía a mi esposa, cuando abramos nuestra iglesia la gente va a hacer cola para escucharnos. Y mi madre espiritual, una mujer de Estados Unidos, una santa mujer, me regaló un megáfono. Así que mi esposa golpeaba la puerta allá, yo golpeaba acá, y en la esquina yo decía, se reabrieron las puertas. Haga de ese lugar su hogar espiritual. ¿Qué sé yo todo lo que decía? No venía nadie. Solo venía mi esposa. Pastor Javier dice, gracias a Dios. Me está tirando aliento. Pero ya estábamos haciendo la obra, tratando de hacer algo. Pero las cosas no sucedían. ¿Qué pasaba? Y trabajo, y más trabajo. Pero las cosas no andaban bien. Yo quiero decirles a todos ustedes en este día que cuando fui a ver a Chong Cho, él dijo, quizás el doctor Javier debe saber eso, yo no soy. El doctor Cho dijo, cuando alguien muere, pavadita ilustración hizo, y yo tenía depresión. ¿Por qué ahora le cuento? No se ría de mí, no se ría de mí. Pero el doctor Cho decía que cuando alguien muere por no sé cuánto tiempo, horas o un día o dos, no sé qué, le sigue creciendo las uñas y el cabello, puede ser un poco más, algo. Entonces entró a pegar, dice, no, ya sé que usted esté, dice, con la vida antigua y después dice, la Fórmula 1, dice, cuando está corriendo, corre a 100, no sé cuánto, 200, dice, la tiene, pero está comprobado, dice, que si saca el pie del acelerador, por un tiempo todavía. Y el hombre iba ilustrando todo eso. Yo no tenía gente en la iglesia. Y cuando vos vas a una reunión con esos predicadores famosos, vos vas para fortalecerte. Y de ¿qué tendrá Dios para mí? Y yo salía deprimido. Ejemplo, el hombre dijo, yo no cuento a las personas, 1, 2, 10, no, yo no cuento, yo cuento grupos caseros. No puedo contar uno por uno, puedo contar los grupos nada más. Y yo tenía una gana de llorar. En un momento el hombre dijo algo así más o menos. El hombre dijo, yo no ando orando por los enfermos, dice. Acá está, digo, este es un hereje. Claro, yo era profesor de la escuela bíblica y digo, no, acá está. Y él dijo, no, yo no ando orando por los enfermos. El Señor me dijo, id, sanad, limpiad de leproso. Abrid los ojos. ¿Y viste cómo es eso? Cuando ibas a la convención de pastores te decían, ¿cómo está tu iglesia? Y en el momento que seguía te decían, ¿cuánta gente tenés? Era clavado.
Y entonces uno comienza a desarrollar los músculos espirituales y dice, estamos orando, estamos confiando, estamos creyendo. Me acuerdo que había uno que dijo, estamos embarazados del sueño de Dios. Y el otro que era medio pícaro, cada vez que lo encontraba, y ¿cómo? Estoy embarazado. Y entonces este que era medio vago le dice, mira que dura 9 meses, no duran 4 años. Pero para cerrar este momento, uno va diciendo cosas. Tenemos poco, pero bueno. Y una vez aprendí de un señor americano que vino por allá cerca. Los americanos son extraordinarios. Y estaba hablando el americano y dice, así medio cruzado como por el idioma, dice, allá nosotros, no sé cómo hablaba, dice, no los contamos, dice, los pesamos. Así que me lo anoté. No era 1, 2, 3, sino a ver qué peso espiritual tiene, qué va. Así que yo andaba con todas esas cosas, pero la verdad no tenía gente. Entonces, cuando vi al doctor Cho decir todas esas cosas, yo entendí algo. Que tuve una escuela bíblica en el seminario, pero que tuve una escuela bíblica en el terreno de la obra de Dios. Y Dios fue misericordioso. Ahora, para cerrar en esta mañana, para usted, para mí, el Señor nos va a dar un impulso nuevo. Dios está despertando, Dios está agitando. No es una obra del brazo de carne, no es el esfuerzo de decir, es Dios que está llamando, es Dios que está atrayendo, es Dios que está cautivando con los amores del Espíritu Santo. Y ese atraer de Dios es la fuerza de nuestras vidas. Hermano, usted, yo, usted, tenemos en Dios nuestra fuente. Dios es nuestra fuente. Jesús es el amor de nuestras vidas. Jesús es la pasión de cada uno de nosotros. En Él encontramos las bellezas de las bellezas, los deleites de los deleites. Él es el amor de cada uno de nosotros. Y cuando nos vamos acercando y vemos la realidad de la hermosura del Señor, no podemos menos que entregarnos, que rendirnos, que poder realmente brindarnos, porque pensamos bíblicamente que Dios nos dio todo. Y Él nos pide todo. ¿Por qué? Porque lo dio todo. Y yo espero que toda la obra, que toda la Argentina, donde ustedes están plantados, venga la gloria de Dios. Vengan los diseños del Espíritu Santo. Como acabó de predicar el siervo de Dios hace un rato acerca de intercesión y demás, que se caigan todos los gigantes y todas las adversidades y venga el fluir de los ríos del Espíritu Santo. Para una gran cosecha, para una cosecha multitudinaria para la gloria de Dios. Y mientras la cosecha viene, se levantan los obreros, se levantan las mujeres para poder contener y recibir a toda la cosecha que Dios nos va a estar mandando. Y que el Señor, hay gloria aquí. Hay gloria aquí. Hay gloria aquí. Lo que Dios hizo, lo bendecimos. Lo que Dios hizo, estamos felices. Pero Dios viene con un ímpetu nuevo. Y ahí está Dios. Entonces,
autoministrarnos, diga conmigo, autoministrarnos. Ir a la palabra, ir a todo esto. Y déjeme cerrar con este pensamiento. Qué belleza es la iglesia de Cristo. Qué hermosura la iglesia del Señor. El diablo, yo decía en un retiro de pastores ahí en Mar del Plata, hace un tiempo, Argentina oró por vos. Yo decía, el diablo a Jesús le ofreció los reinos, le ofreció cambiar la piedra en pan, tirate de allá, le ofreció todo. Lo único que el diablo no puede ofrecerle es una prometida, una futura esposa. Le puede dar todo, pero nunca le dará la amada de Dios. El diablo odia a la familia y el diablo odia a la iglesia, porque el ADN de la familia es Dios y el ADN de la iglesia es Dios. Así que todo el que pelee contra tu hogar y todo el que pelea contra la iglesia está peleando contra Dios Todopoderoso. Y Dios peleará tus batallas. Y Dios peleará tus batallas. Y Dios trae un día de redención. David, lo vas a recuperar. David, vas a no solamente recuperar, sino restaurar todo. Y ahí en este término de este día les digo, cuando hablaba recién, qué hermosa es la iglesia. Y para no extenderme, sino poder ser preciso con los pastores, qué bueno que pueda autoministrarme. Pero qué bueno es tener a alguien, amigo, cercano en el ministerio. Alguien cercano, confiable. Cuando estábamos en la escuela bíblica, jovencitos con 18 años, tenía una amistad tan grande con un amigo mío. Viajábamos por Argentina. Se abrió una iglesia en un lugar de Buenos Aires. Y cuando íbamos en los trenes o en los colectivos a las provincias, soñábamos que un día algo Dios iba a ser grande. Y soñábamos que un día hasta Dios podría usarnos para bendecir las asambleas de Dios. Y los dos llegamos a ser los líderes de las asambleas de Dios. Estoy hablando de 18 años. Soñar. Pero cuando te quedas solo, pero cuando te atacan las circunstancias solo. Qué bendición me fue mi amigo. Metió la mano al bolsillo y me bendijo cuando yo no tenía plata. Los lunes que yo no trabajaba, estaba con él y hacíamos cosas juntos, desde trabajar hasta orar, hasta hacer 1000 cosas juntos. Ayunamos 3 días o más juntos. Yo casé a las hijas de él y él casó a los hijos míos. Un día él le cuenta a unos amigos míos, pastores. Yo no tenía gente en la iglesia. Yo había sido jugador de fútbol, pero estaba solo en la iglesia, con mi esposa. Y él le cuenta, supongamos al pastor Javier, le dice: pastor Javier, hicimos una confraternidad con la iglesia del pastor Pedro. ¿Sabe lo que es confraternidad? Entre los dos. Y comimos un asado y jugamos partidos de fútbol y yo no podía creer lo que la otra persona me contaba, porque se supone que vos tenés que poner asado, la pelota de fútbol, el carbón. Yo no puse nada porque no tenía, pero él lo dijo. Lo fui a ayudar un poco, pobre este hermano, estaba muy solo, muy caído, lo vi bajoneado. Gloria a mí, aleluya, alabado sea yo. Él dijo: hicimos una jornada inolvidable. Y yo cuando escuché todo eso, yo no podía menos que decir: Dios, este es mi amigo. Y un día le dije: vos tenés derecho a meterte en mi vida. Si vos querés preguntar cómo ando con mi esposa, pregúntame. Si quieres preguntarme cómo tengo alguna situación,
Mete la mano donde sea, yo no tengo que esconder nada, y menos a vos que sos mi amigo. Mi vida está abierta, todo mi ser está abierto. Y eso me libró de unas cuantas cosas, porque yo sé que él es una tumba, porque yo sé que hay cosas que le hemos hablado y él nunca se las dijo a la esposa de él. ¿Qué quiero decir con esto? Autoministración. Pero qué bueno que en un país tan grande, entre los siervos del Señor, sean los mejores amigos. Se levanten los brazos los unos a los otros y se honren como Cristo nos mandó. Dijo el primer ministro de Inglaterra: la nación que no honra a sus héroes, pronto no tendrán más héroes que honrar. Si honras lo que Dios honró, el destino está asegurado. El destino está asegurado. El destino está en marcha. Escuchen, el fuerte aplauso al Señor. Ya han pasado los años y seguimos siendo muy buenos amigos. Y un día le escribí una, qué sé yo, que para un libro que está haciendo. Y le puse algo así: han pasado los años, amigo mío. Cada vez te conozco más, pero jamás perdiste el brillo de aquellos primeros días. Te sigo respetando como al comienzo. A mi amigo. ¿Tiene alguien usted a quien bendecir? ¿Cuántos tienen a alguien a quien bendecir? Mujeres, bendigan a sus esposos. Esposos, bendigan a sus mujeres. Muy poco amén ahí. Vamos a tener que dar un retiro de matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora se recompuso la cosa. Benditos sean todos ustedes del Señor. David se fortaleció en el Señor. Pastor Ibarra, no se lleve la palabra, dígame cómo terminó David. Terminó en el trono. En el trono. En el trono. Pastor Ibarra, ¿y qué pasó con los 600 y los 400 y 200? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que los 400 que ganaron la batalla, que estaban fuertes, musculosos, dijeron: a estos 200, nada del botín, nada de la repartija. Y David, que era de Goya, Corrientes, David dijo: los que fuimos a la batalla y pusimos la cara, vamos a tener la misma plata que los 200 que se quedaron allí. Escuche. ¿Sabe lo que pasó con esos 200 después? Daban la vida por David. Dígale que está al lado tuyo: a un hombre cansado no se le pega. Recompensalo, porque luego dará la vida por ti. Luego recuperado hará 1000 veces más. Y el que se quedó se adelantará y te bendecirá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Benditos sean todos ustedes del Señor. Quiero pedirles algo. Yo le dije al pastor Javier: